Hoy viene aquí este pliego nuevamente, tras haber quedado desierto el anterior, que se aprobó en este pleno y que además ya había subsanado. Pliego al que ahora Cienpozuelos votó a favor tras haber llegado a un acuerdo con la alcaldesa y con el equipo de gobierno. Y además viene después de que se retirara del pasado pleno ordinario, en palabras de la alcaldesa, porque había algunos grupos que querían hacer aportaciones. Lo primero que me gustaría decir es que no terminamos de entender por qué se celebra este pleno extraordinario cuando la semana que viene hay un pleno ordinario, y entendemos que un expediente que lleva tantos meses de tramitación podría haber esperado una semana más, pero bueno, es decisión del equipo de gobierno y aquí estamos. Una vez presentado el nuevo pliego para el pleno ordinario pasado, era de esperar que para su aprobación se siguiera la misma línea negociadora por parte del equipo de gobierno. Y no ha sido así, y no lo vamos a esconder porque entendemos que forma parte de la legitimidad democrática tratar de llegar a acuerdos con quien corresponda. Nosotros hemos mantenido conversaciones y reuniones en las que se ha hablado de cómo abordar la situación tras quedar el expediente desierto. Pero sorprendentemente el resultado final de la propuesta lo conocimos con la convocatoria de la comisión informativa del mes de enero. Quizás se dieron por hecho cuestiones que claramente hoy vemos que no estaban bien terminadas de definir, y son esa serie de cuestiones las que van a hacer que nuestro voto hoy no sea favorable. En todo este proceso, para nosotros el modelo que se planteaba, siempre defendimos que no era el modelo que nosotros habríamos propuesto, pero también entendíamos que Cienpozuelos no podía seguir con el tanatorio cerrado y por eso dimos un margen de confianza. Como digo, siempre defendimos que si nos hubiera tocado seguir con la gestión de este tema, habríamos apostado por abrir en un inicio el tanatorio hasta tener claro que poner un horno crematorio nuevo pudiera ser viable para que alguna empresa decidiera hacerse cargo. Se nos presentó el pliego anterior e hicimos una serie de aportaciones que nos pareció que lo mejoraban y por responsabilidad dimos el sí. Hoy se nos trae un nuevo pliego con aportaciones de otros grupos recogidas, como decía antes, algo totalmente lícito y que por lo tanto no voy a entrar a valorar. Pero lo que sí voy a valorar es que nos da la sensación de que lo que hemos vivido estos días no es que el pliego haya mejorado mucho con estas aportaciones. Para nosotros es un intento más de salvar los muebles de algo que en el fondo todos pensamos que no va a ningún sitio por la situación que se genera con este pliego. Voy a ir poco a poco porque creo que tenemos que explicar bien por qué nosotros pensamos que han cambiado las circunstancias. Lo primero es que seguimos sin entender por qué no se ha movido ni una coma del informe de viabilidad económica, habida cuenta que, según se nos ha transmitido, es el mayor escollo para que las empresas liciten, porque los números no salen. Y así nos lo trasladan también los profesionales del sector con los que hemos seguido trabajando y a los que hemos consultado. Las condiciones también cambian para estas empresas y la rentabilidad que pueden obtener, dado que finalmente parece que habrá un horno en Valdemoro, y que es algo que no estaba claro cuando se aprobó el pliego anterior. Por otro lado, el canon que la empresa deberá pagar al ayuntamiento baja, y esto hasta lo podríamos haber llegado a asumir para que los vecinos tuvieran un servicio completo en el municipio. Pero además de esto hay más cosas que hacen que no estemos de acuerdo con el pliego que se nos presenta. Hay subida de tasas, que además posteriormente se tendrán que recoger en una ordenanza municipal, y esto tiene repercusión directa para los vecinos del municipio, ya sea a través de sus seguros privados o en el pago directo para aquellas personas que no tengan seguro de decesos. Ya sé que la alcaldesa nos va a decir que no, como ella comentó en la comisión, pero nosotros entendemos que sí hay subidas y no queremos asumirlo. Por otro lado, para nosotros hay algo que es fundamental y que siempre hemos dicho en los años en los que nos tocó la gestión del tanatorio, porque nos llevó a tener muchos problemas con la empresa concesionaria. Es algo conocido por todos y que acabó con la resolución de la concesión y, por lo tanto, con el cierre del tanatorio. Y es sobre todo lo que tiene que ver con la solvencia de las empresas. Cienpozuelos no puede volver a permitir que la empresa que gestione el tanatorio no tenga la solvencia que nos garantice que se hacen las cosas bien. Fue una condición para el pliego anterior y ahora entendemos que se vuelve atrás, con mínimas garantías que pueden hacer que empresas piratas, como la que hemos tenido, vengan a Cienpozuelos.
Como decía, en estas últimas semanas se han incluido cosas nuevas tras la retirada del punto del pleno pasado. Las conversaciones que mantuvimos tras esto con la alcaldesa no han dado sus frutos y tenemos que lamentar que se nos venda hoy que todo es mejor, porque para nosotros no lo es. Y lo voy a explicar, pero antes sí quiero hacer mención a una cuestión. En la pasada comisión del lunes ya comentamos que había unos posibles errores en el informe de intervención y no sabemos si se han corregido porque no nos ha llegado documentación nueva. Y es más, el interventor así lo reconoció en la comisión de ayer. Esto nos gustaría también que se nos aclarara porque entendemos que entonces la documentación no viene a este pleno como debería llegar. Como decía, paso a explicar por qué entendemos que este pliego no es mejor. En el informe del secretario se hace una alusión a la transparencia que no estaba en el pliego anterior, que según se informó en la comisión del lunes pasado no afecta para nada. Yo pregunté que qué habría cambiado si hubiésemos aprobado el pliego anterior sin esto y se dijo que no afectaba para nada, con lo cual no se puede vender como algo que mejora. Se especifica que no puede haber prórroga del contrato, es verdad, queda más especificado, pero era algo que ya se recogía desde el inicio y por lo tanto entendemos que es redundante. Por lo tanto, no aporta nada nuevo al pliego. Se recoge que la empresa concesionaria tiene que pagar el IBI del inmueble. Esto antes no se recogía y luego entraré en ello, es un punto muy importante. Se recoge en el nuevo informe una serie de condicionantes, que también entraré después, y se incluyen nuevos servicios complementarios como la posibilidad de instalar máquinas de vending o venta de flores, lápidas, etc. En este sentido, en la comisión del lunes preguntábamos si era necesario que la empresa contara con alguna licencia de actividad para este fin, dado que va a prestar un servicio que también prestan o pueden prestar otras empresas en el municipio y que, lógicamente, pagan sus impuestos. En aquel momento, el lunes, no se nos supo dar respuesta y hasta ahora nadie ha contestado a nuestra pregunta. Hecho que nos lleva a pensar que da igual lo que digamos, porque como ya se tienen asegurados los votos, por lo tanto está asegurada la aprobación. Algo que, como digo y como decía antes, es lícito, pero que no nos llamemos a engaños y se trate de manipular la realidad, porque si de verdad se hubiese querido contar con nuestros votos, se habría contestado a la pregunta. Y por último, en cuanto a las novedades, es recoger como condición especial la realización de un nuevo control que no termina de quedar especificado cuando se tiene que hacer. Y en este punto quiero pararme porque me parece importante, porque da la sensación de que se van a implementar nuevos controles que son la panacea, pero si de verdad profundizamos en el asunto no es así. Lo que previsiblemente pasará es que el control interno que ya exige la ley se convertirá en externo, porque son informes caros y por lo tanto la empresa tratará de ajustar costes. Este nuevo informe además no tendrá ningún efecto ambiental, sino lo que tendrá es un efecto económico para la empresa concesionaria. Pero hay más cosas todavía que nos llevan a no estar de acuerdo con la propuesta. Para nosotros es incomprensible que se nos diga que es bueno que se baje el canon para que haya empresas que se presenten, el canon que tienen que pagar estas empresas al ayuntamiento, y sin embargo, por otro lado, se aumenten sus costes con nuevos informes que no sirven y con el pago anual del IBI. Impuesto que, por cierto, no hemos sido capaces todavía de que se nos diga a cuánto asciende, entendiendo que es importante porque es algo que va a tener que pagar esta empresa anualmente. Lo preguntamos en la comisión del lunes, lo volvimos a preguntar en la comisión de ayer y no lo sabemos. Y lo que está claro es que no serán 500 euros al año. Con esto, y quiero que quede clarísimo, no estamos diciendo que la empresa no tenga que pagar el IBI. Lo que estamos diciendo es que no hay un estudio riguroso de los costes porque estamos en la misma situación que cuando quedó desierto, pero cambiando los números y los conceptos en las casillas del Excel porque no se ha querido tocar el informe económico. Y aquí es donde están los matices más importantes para nosotros. El estudio de viabilidad económica no ha cambiado nada. Lo que marca la propuesta para las empresas que ya nos dicen que no es rentable, no se mueve. Y no se mueve ni siquiera cuando se añaden más gastos para la empresa. Para nosotros es que es inconcebible. No podemos entender esa manera de trabajar. Pero es que además aún hay más condicionantes y es lo que venimos manifestando en relación
con la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Valdemoro a seguir con los trámites para la construcción de un crematorio en el municipio de Valdemoro. Algo que aún hará que sea más difícil que se presenten empresas porque va a haber mayor competencia. Por lo tanto, con todo esto que hemos planteado, no estamos de acuerdo con seguir planteando una propuesta de proyecto que para nosotros es inviable y, para que quede claro, resumo los motivos. Baja el canon, pero se aumentan los costes para las empresas por otro lado, con lo cual va a seguir sin ser rentable, y además tendremos el crematorio de Valdemoro. Por tanto, con todas estas circunstancias y teniendo claro que es necesario que se abra el tanatorio cuanto antes, lo que planteamos es que repensemos todos, y así se lo hemos hecho saber a la alcaldesa en 2 ocasiones, y que veamos qué es lo mejor para nuestros vecinos. Quizás hemos sido muy ambiciosos queriendo tener un crematorio, cuando a lo mejor nuestros vecinos no es lo que demandan. Nosotros creemos que estamos a tiempo. Sentémonos y hagamos los números para abrir solo el tanatorio, y hagámoslo viendo si es una empresa o si es directamente el ayuntamiento el que lo puede gestionar con personal propio. La señora alcaldesa ya nos ha dicho que esto está hecho, pero no lo hemos visto, y si de verdad hubiese habido alguna intención se nos habría enseñado algún número. Entendemos que es algo viable porque hay ayuntamientos que ya lo hacen, de hecho la mayoría de ayuntamientos no tienen crematorios, y podemos hablar con ellos y valorar los pros y los contras. Para nosotros estamos ante una oportunidad de rectificar y que deberíamos aprovecharla. Segunda intervención. Respuesta a la alcaldesa. ¿Tiene usted una manía de pasar la responsabilidad a los demás? O sea, yo pregunto en un órgano colegiado el lunes, que para eso se me convoca, en un órgano colegiado pregunto que cuál es el importe que se tiene que pagar del IBI, porque se recoge en el pliego y quiero saberlo, y puede ser determinante o no para el sentido del voto, eso ya lo decidiremos nosotros. Pero lo pregunto, y en esa comisión se me dice que se nos dirá. Ayer hubo otra comisión y, como no se nos había dicho, lo volvemos a preguntar. Y, porque soy más honesta de lo que usted se cree, no voy a decir lo que pasó en esa comisión, porque es que no recordaba ni de qué estábamos hablando. Por lo tanto, cuando yo lo digo en 2 órganos colegiados, que son los órganos de representación de los vecinos a los que tenemos que estar, no entiendo por qué no se me traslada ese dato. Porque mi responsabilidad es pedirlo donde lo tengo que pedir, y la suya es dármelo. Y claro, podía haber llamado al técnico o a quien fuese, pero también entiendo que, como lo he pedido en 2 órganos colegiados, se me va a dar traslado, porque además se me ha dicho que se me va a dar traslado. O sea, no me estoy inventando nada. Por lo tanto, ¿que no se compensa la bajada del canon? No lo sé, no lo sé, no tengo esos datos. ¿Que no es cierto que no se han subido las tarifas? Pues mire, me recuerda usted a cierto ministro del Partido Popular que se dedicaba a inventar eufemismos, porque ahora a subir las tasas lo llamamos ajustar las tasas. Vale, pues lo que usted diga, para usted la perra chica, ajustar las tasas. Para nosotros es subirlas porque los vecinos pagarán más por el servicio. Que se hizo una valoración de las salas como... Pues sí, usted lo sabrá y usted la tiene, pero cuando se ha dicho esto tantas veces se nos podía haber aportado esa información y no se ha hecho. En cuanto a los ajustes que ha estado explicando de los años de concesión, es verdad, no lo voy a negar, porque insisto, aunque usted se crea que no somos honestos, lo somos. La propuesta que estaba encima de la mesa desde el principio eran 10 años y es verdad que era una exigencia nuestra. Es verdad, no lo voy a negar. El pliego se quedó desierto, seguíamos diciendo que los 10 años, porque hemos vivido 4 años con una empresa pirata. Si no queremos que se llamen piratas, lo podemos llamar de otra manera, pero son empresas, es una empresa que ha venido a reírse de los vecinos y de las vecinas de Cienpozuelos y que se ha llevado 400.000 euros que son nuestros. Por lo tanto, para nosotros era una empresa pirata y, por lo tanto, ese miedo de poder hacer concesiones a más años, pues estaba encima de la mesa. Pero es verdad que cuando se retiró el pliego en el pleno pasado y nosotros hablamos con usted, le dijimos que ese punto podríamos llegar a valorarlo. Y tuvimos una reunión un viernes por la tarde,
Se nos dijo que se nos contestaría y la contestación fue la convocatoria de la comisión del lunes pasado. Esa fue la respuesta. Entonces, señora Jimeno, no venga a darme lecciones de honestidad. ¿Vale? Pero sigo. El modelo que ya, efectivamente, nosotros planteábamos un modelo de empezar con tanatorio, seguir con crematorio. Hay cosas que han cambiado en este tiempo y es una pena, y es que el tanatorio se quedó más destrozado de lo que nos hubiera gustado, y es verdad que hay que hacer esa inversión y es un condicionante importante. De lo que había o dejaba de haber cuando nosotros llegamos no voy a entrar a valorar porque sí había un borrador de pliego precisamente para hacer un contrato de tanatorio. En cuanto a las cuestiones a los habilitados nacionales, vamos a ver, en ningún momento, y quiero que quede claro, en ningún momento he cuestionado a ningún habilitado nacional. Lo que he dicho en este pleno es que el informe de secretaría dice una cosa que antes no decía y que cuando pregunté en la comisión del lunes se me dijo que no cambiaba nada. Eso no es cuestionar a nadie. Y por supuesto que el secretario puede poner en su informe lo que quiera. Si es que yo no estoy cuestionando lo que pone. Estoy diciendo que si se nos vende como una mejora, no lo es, porque el propio secretario dijo que no afectaba en nada. Y en cuanto al informe del interventor, yo es que creo que no sé, o sea, debe ser un problema mío que no me expreso bien, porque tampoco he cuestionado nada. Yo detecté al comparar los informes de intervención dos errores que le pueden pasar a cualquiera porque era un error en una fecha, por lo tanto no estoy cuestionando a ningún funcionario ni a ningún habilitado nacional, porque errores al escribir en el ordenador tenemos todos y así lo planteé, pero además vimos que faltaba un punto. En la comisión del lunes pregunté que por qué no estaba ese punto y no se me supo decir. Y en la comisión de ayer lo volví a preguntar porque, aunque yo entendía que había que trasladar solo al interventor, no se le trasladó, pregunté que por qué no estaba y el propio interventor reconoció que podía haber sido un error y que lo iba a mirar. O sea, yo no cuestiono que el interventor ponga o quite. ¿Cómo voy a cuestionar eso? Que ponga o quite lo que quiera. Pero entiendo que si comparamos informes y no está, lo podamos preguntar. Y no es cuestionar a nadie, es solamente pedir información. A ver, lo que queremos que quede claro es que lo que estamos diciendo es que después de lo que ha pasado, o sea, después de que en agosto tengamos que venir a este pleno a cambiar parte del pliego porque hay una empresa que ha hecho una reclamación o como queramos llamarlo, después de que el pliego se quede desierto, después de que sepamos que hay una sentencia que obliga a la construcción del crematorio de Valdemoro, después de todo eso, lo que estamos diciendo es que entendemos que no es viable. Y yo, señora alcaldesa, le doy muchas gracias por darnos permiso para cambiar el sentido de nuestro voto. O sea, de verdad, una vez más, me quedo anonadada. Algo pasa. A ver, ahora. Sí. Y de verdad que le agradezco que nos dé permiso, pero el permiso no nos lo tiene que dar usted. O sea, yo creo que nosotros ya somos mayorcitos para saber lo que votamos, para saber las consecuencias que puede tener el cambio de nuestro voto, pero explicaremos las veces que haga falta por qué lo estamos haciendo así. Usted misma ya está diciendo que puede haber reequilibrio económico, con lo cual, muy claro, no lo debe tener. Y es muy lícito que usted quiera quemar el último cartucho, como nos ha dicho siempre, si yo lo entiendo, y seguramente será su responsabilidad, pero no es la nuestra. O sea, nosotros pensamos que con esto lo que hacemos es perder más semanas. No quería entrar al tema del informe porque es verdad que es un tema más técnico, pero creo que sí lo voy a hacer porque creo que se afirman cosas que no son así. Lo primero, me ha parecido oír, no recuerdo si lo ha dicho la alcaldesa o el portavoz de Ciudadanos por Cienpozuelos, hablaba de que cuando cambie la ley, no sé de qué cambios en la ley estamos hablando, o sea, no. ¿El qué? Ah, vale. Una cosa es el cambio de la ley y otra cosa es que hasta que no tengamos
el proyecto de ejecución del tanatorio, pero eso no es un cambio en la ley. Claro. Eso no es un cambio en la ley. No engañemos. No he dicho eso. Es que no he dicho que lo haya dicho usted. Es que no he dicho que lo haya dicho usted. bien porque ha sido un matiz, pero ahora lo explico. Vale. Lo puedo explicar yo también. Cuando el tanatorio es de un tipo en lo que se refiere a la contaminación y a la emisión de contaminantes, y el tanatorio hasta ahora estaba englobado en el grupo B o grupo 2. No sabemos, porque no hay proyecto, dónde quedará englobado nuevamente. Seguramente en el mismo grupo. Sí, seguramente en el mismo grupo. Es muy raro que entre en el C y en el A también, porque está destinado a empresas mucho más contaminantes que un horno crematorio. El estar en este grupo, en el que corresponda, es lo que delimita cada cuánto tiempo hay que hacer los informes, tanto los externos como los internos. Si nos quedamos en grupo B, será una cosa, si pasamos a grupo A otra, pero eso no es cambiar la ley. O sea, no digamos cosas que no son. Como digo, esto va a condicionar cada cuánto tiempo se tienen que hacer los informes. Si nos quedamos en el grupo B, habrá que hacer, como ya ha dicho la alcaldesa, un informe externo cada 3 años y uno interno cada año y medio. Eso quiere decir que si se mete uno entre medias externo, a la vez que se hace el interno, se hará el externo. Por lo tanto, lo previsible, porque el externo es cierto y no lo vamos a negar, es más completo que el interno y pueden utilizarlo. O sea, si la empresa hace el externo, como está avalado por una OCA, no es necesario que haga el interno, harán ese informe externo cada año y medio. Que está bien, si nosotros no decimos que no se tenga que hacer, no estamos cuestionando eso. Lo que estamos diciendo es que no nos hagamos trampas al solitario. Y lo que yo decía antes, y no estaba diciendo que los informes fuesen falsos, lo que yo estaba diciendo es que no es algo que vaya a afectar al impacto contra la crisis climática o al impacto contra la emisión de contaminantes. Un informe no mejora el impacto, un informe controla. Lo que mejora el impacto es hacer las cosas bien en el día a día. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Podemos tener un coche diésel, por ejemplo, que contamina mucho y que está fatal, pero que no llevamos a hacer las revisiones, por lo tanto se está contaminando, pero cuando tenemos que pasar la ITV, vamos al taller y lo arreglamos. Esto puede quedar bien porque tenemos la tranquilidad de que pasamos la ITV y por lo tanto podemos seguir conduciendo ese coche, pero no hemos rebajado la contaminación. Y aquí es donde está la clave. Eso no rebaja la contaminación. Y como digo, lo que rebaja la contaminación es el día a día y tener ese coche con una buena puesta a punto para que no contamine. Con esto es lo mismo. Entonces, ¿dónde está el quid de la cuestión y dónde está lo importante? En que aseguremos que las condiciones del horno son las adecuadas. Y esto ya está en el pliego desde el principio, cuando se determinó que el horno que se tiene que instalar es de alta capacidad. Y yo de verdad que me alegro que el señor Torrejón ahora lo entienda porque se lo han explicado. Yo lo he explicado en todos los plenos también en los que esto se ha traído aquí. Bueno, bien si se ha entendido porque es algo importante. También veremos a ver cómo, si finalmente hay un cambio de voto, también cómo se explica esto después de todas las barbaridades que se han dicho. Por lo tanto, para nosotros el informe interno es un informe que también está avalado porque está determinado por normas internacionales, y las normas internacionales no se hacen así porque sí. O sea, quiero decir, hay un estudio y hay cuestiones técnicas que esto lo avalan, y como digo, para nosotros es más importante esa prevención y que se hagan bien las cosas desde el primer momento. ¿Que hay más informes? Que los haya, pero insisto en que no nos hagamos trampas al solitario porque lo importante es garantizar que se hace bien todos los días, y con la autorregulación de este horno eso se hace. Y le voy a decir lo que nosotros decíamos y lo que nosotros entendíamos
Y lo que para nosotros era importante y que parece ser que no se ha entendido desde el minuto en el que nos sentamos a negociar este pliego hace bastante tiempo. Nosotros, al principio, es verdad que planteamos algunas cuestiones que eran importantes para esta lucha contra la crisis climática y para estas cuestiones que estoy hablando del día a día. Eso lo pusimos encima de la mesa y fueron las propuestas, no todas, algunas, que fueron rechazadas por el elevado coste económico que suponía. Por lo tanto, como habría que incluirlo en el informe de viabilidad, y el informe de viabilidad no se tocaba, pues no se podía llevar a cabo. Estoy hablando de medidas para mitigar y de medidas compensatorias, como por ejemplo la instalación de paneles solares fotovoltaicos, que es posible, y digo es posible porque no me ha dado tiempo a estudiarla a fondo, que cueste lo mismo o menos que los informes externos nuevos que estamos diciendo que hay que hacer. Y de verdad que si nos queremos y nos creemos que somos defensores del medio ambiente, es más importante mitigar y buscar medidas alternativas que controles que ya está implícito que se tienen que hacer. Y ese importe económico se podía haber dedicado a eso, se dijo que no. Aún así, asumimos, como he dicho al principio en la primera intervención, porque entendíamos que teníamos que dar un margen de confianza a este pliego. Pero ese margen de confianza se ha perdido, y no me estoy refiriendo a las relaciones ni a las cuestiones que hemos hablado, se ha perdido porque entendemos que el informe, o sea, que el pliego ya no es viable. Y no es viable por las cuestiones que he dicho antes. Baja el canon, es cierto, pero suben algunos costes, y porque además está el crematorio de Valdemoro. Y como entendemos que no es viable, no queremos seguir siendo responsables de alargar esto, porque si esto no es viable se va a alargar mucho en el tiempo. Y desde que se quedó desierto nos podíamos haber sentado entre todos, porque además también hay una cosa que quiero dejar claro, y es que cuando nosotros nos sentamos al principio con la alcaldesa a negociar este pliego, nunca jamás pusimos el veto a nadie. No pusimos el veto a nadie, señora alcaldesa, no me mire así. Si las propuestas que se han presentado por otros grupos se hubiesen tratado en esas conversaciones, se podrían haber estudiado y recogido. A las propuestas nunca se ha puesto veto. A las propuestas nunca. Nunca. Por lo tanto, y quiero insistir para que quede claro, para nosotros este proyecto no es viable y entendemos que sería mejor desistir de él para seguir trabajando en otras alternativas que, bueno, nos podemos estar equivocando y dentro de unos meses tener en marcha el tanatorio y el crematorio, pero entendemos que no va a ser así.